Amén. Señor, hoy te doy gracias por habernos permitido un miércoles más para poder aprender de ti. Hoy te pido, Señor, que hagas luz en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esa enseñanza que hoy nos vas a dar a través de los vasos que tú has elegido sea de provecho, sea de bendición, no solo a nosotros, sino que también a nuestras familias. Hoy te pedimos especial y específicamente por todas aquellas personas que en este momento están pasando una dura prueba de enfermedad, cualquiera que sea, empezando por la pandemia, Señor, que sabemos que es una prueba que tú estás enviando, pero que como prueba va a pasar. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos hermanos que están pasando duras pruebas, no solo de enfermedad, sino económicas, familiares, personales. Y hoy, Señor, te pedimos bendición para cada uno de ellos. Que nos alcance tu misericordia porque tú nos tienes en la palma de tu mano. Siempre abres brechas donde no las hay y tu misericordia es nueva cada día. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy te pedimos que ilumines a Gunter y a Neftalí con que sean portadores de tu palabra en estas enseñanzas que hoy nos traen, para que todos las comprendamos, las aprendamos y las podamos poner en práctica, que sean luz para nuestras vidas, para nuestras familias, para las de ellos, y que seas tú quien hable por medio de ellos para nosotros y para todas las personas que nos puedan estar viendo o escuchando por este medio y por Facebook y por algún otro que a veces se transmite. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos, por darnos el tiempo para ti. Gracias por tu bendición, por la salud, por el trabajo y por todo lo que tú nos brindas todos los días. Amén. 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 Padre, el Espíritu Santo. Perdón. Bueno, amados hermanos, yo le pedí unos minutos a Alfredito para darles una buena noticia, buenísima. El Señor ha tenido misericordia de nosotros siempre desde que comenzó esta comunidad y nos ha dado una guía en el Espíritu Santo a través de los hermanos que conformamos la comunidad y que cada uno de ellos en momentos necesarios de la comunidad pues se han dispuesto a servir a la comunidad directamente, siendo parte de los servidores de la comunidad, aunque no ha existido básicamente un equipo de servicio así formalmente constituido. Pero ya el Señor quiere que ya nosotros conformemos un equipo de servicio y para eso fue invitado en el nombre de Jesús nuestro hermano Freddy Arias para que asuma desde la semana pasada la subcoordinación de la comunidad. El coordinador es Alfredo Jiménez y ahora tenemos ya un flamante subcoordinador que es Freddy Arias, quien aceptó la invitación que Jesús le hizo a través de nosotros. Así que estamos gozosos y felices de contar ya iniciando este equipo de servicio. En próximas reuniones, ya en oración con él y con Alfredito, vamos a orar para ir completando ese equipo de servicio, ¿verdad? Y estableciendo el periodo de servicio que van a tener los hermanos para atendernos. Actualmente ya Alfredito ya cumplió un año de servirnos como coordinador y ahora comienza también Freddy. Entonces vamos a establecer si tenemos por lo menos un año para formar de las personas que sean invitadas para que
nos sirvan un año y el año entrante vemos ya a la luz del Espíritu Santo entre todos, ya haremos la elección. Ahora la he tenido que hacer yo para ir conformando el equipo inicial, pero ya en la próxima ya no voy a ser yo el encargado. ¿Verdad? Así que te damos la más cordialmente bienvenida, Freddy Arias, y qué alegre que aceptaste servirnos. Hermanos, ya saben ustedes que él va a tener algunas atribuciones. Él mismo se las irá comentando, ¿verdad? Con algunos hermanos será un mentor. Con otros hermanos será un pastor, en fin. Y va a apoyar directamente y van a trabajar en equipo con Alfredo para tomar el control completo de la comunidad. Ya yo voy a ir delegando en ellos algunas funciones que yo tengo para que ya sea la misma comunidad que genere sus propios servidores y que ya la comunidad se maneje solita, ¿verdad? Aunque yo ya no esté, ya no importa, porque ya va a haber quien se haga cargo y sepa hacerlo bien. Así que solo eso quería decirles para no interrumpir a los hermanos. Gracias, Alfredito. Okay. Podés comenzar, por favor. Muchas gracias, hermanos, por la confianza. Adelante. Bienvenido, Freddy. Gracias por aceptar, Gracias. Freddy. Y En el nombre de Jesús. Estamos contigo, apoyándote en lo que necesites. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar, queridos hermanos, con las reflexiones espirituales. Hoy los temas van a estar a cargo de nuestros hermanos Neptalí Betanco y Gunther Dubón. La enseñanza es la número 12 del año 2021, septiembre, de nuestra comunidad Hombres Católicos San José. Le vamos a dar seguimiento a la ternura, al libro que estamos desarrollando, a la ternura de Dios. Buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy continuaremos con las enseñanzas sobre el libro La ternura de Dios. Para meditar sobre la misericordia, providencialmente nos la envía el Padre Francisco Busmer, sacerdote amigo del Opus Dei, para nuestra edificación. Amados hermanos, podemos discernir que el propósito del Señor Jesús a través de estas enseñanzas es el que de enriquecernos para hacer vida en plenitud. Nuestra misión, Misericordia 2021, hacer la voluntad de Dios, amando misericordiosamente en mi oración, con mis obras y con mis palabras, como Jesús. Dispongámonos pues nuestros corazones y permitámosle al Espíritu Santo continúe derramando el amor de Dios y su misericordia en nosotros y sobre todos aquellos que le servimos y le serviremos. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, enséñanos. El tema es el número 5 y es A mí me lo hiciste, escrito por Carlos Aichela. Le damos la bienvenida a Neptalí, que él va a iniciar con el primer tema. Bienvenido, Ali, ¿estás listo ya? Bienvenido, Neptalí. ¿No se escucha? Creo que todavía no está listo Neptalí, o tiene apagado el micrófono ahorita. Tiene apagado el micrófono. Ahí está. Perdón. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí ya te escuchamos, claro. Estamos Bueno, ya. Escuchamos, adelante. Primero, bueno, voy a decir, agradezco a Dios por esta confianza que ustedes me han depositado en poder compartir y decirle al hermano Freddy, pues que vamos a orar por él desde aquí para que su misión pues sea llevado a plenitud. Vamos a hablar entonces sobre las obras de misericordia corporales. Nuestro Dios no se ha limitado a decir que nos quiere. Él mismo nos modeló a partir del polvo de la tierra.
Fueron las manos de Dios las que nos crearon, el Dios artesano. Nos creó a su imagen y semejanza y aún quiso hacerse uno de los nuestros. El Verbo se hizo carne, trabajó con sus manos, cargó sus espaldas toda la miseria de los siglos y quiso conservar por toda la eternidad las llagas de su pasión, como un signo permanente de su amor fiel. Por todo eso, los cristianos no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Para Dios y para sus hijos, el amor nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza, es vida concreta, intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. Nos decía San José María, prevenía así ante la mentalidad de quienes ven el cristianismo como un conjunto de prácticas o actos de piedad, sin percibir su relación con las situaciones de la vida corriente, con las urgencias de atender las necesidades de los demás y de esforzarse por remediar las injusticias. Diría que quien tiene esa mentalidad no ha comprendido todavía lo que significa que el Hijo de Dios se ha encarnado, que haya tomado cuerpo, alma y voz de hombre, que haya participado en nuestro destino para experimentar el desgarramiento supremo de la muerte. Llamados a la misericordia. En la escena del juicio final que Jesús presenta en el Evangelio, tanto los justos como los injustos se preguntan perplejos y preguntan al Señor, ¿cuándo le vieron hambriento, desnudo, enfermo y le auxiliaron o dejaron de hacerlo? Y el Señor les responde, en verdad os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ese versículo lo encontramos en San Mateo 25:40. No es un modo bonito de decir como si el Señor solo nos animara a acordarnos de Él y a seguir su ejemplo de misericordia. Jesús dice con solemnidad, en verdad les digo, a mí me lo hiciste. Él se ha unido en cierto modo con todo hombre, porque ha llevado el amor hasta el final. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. San Juan 15:13. Ser cristiano significa, hermanos, entrar en esa incondicionalidad del amor de Dios. Dejarse cautivar por el amor siempre más grande de Dios. En este pasaje del Evangelio, el Señor habla de hambre, sed, peregrinaje, desnudez, enfermedad y cárcel. Las obras de misericordia siguen esta misma pauta. Los padres de la iglesia pues las comentaron con frecuencia e iniciaron su desdoblamiento en obras corporales y espirituales. Obviamente sin ánimo de abarcar todas las situaciones de indigencia. Con el correr de los siglos se añadió a las primeras el deber de dar sepultura a los difuntos con la correspondiente obra espiritual. La oración por vivos y difuntos. En los próximos 2 editoriales vamos a recorrer esta obra en la que la sabiduría cristiana ha sintetizado nuestra vocación a la misericordia. Porque de vocación se trata y vocación universal cuando el Señor dice a sus discípulos de todos los tiempos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Lo encontramos en San Lucas 6:36. Las obras de misericordia pues despliegan ante nosotros esa llamada. Sería bonito que se las aprendieran de memoria. Sugeriría recientemente el Papa. Así es más fácil hacerlas. Solidaridad en directo. Cuando al repasar las obras de misericordia corporales, miramos a nuestro alrededor. En bastantes partes del mundo constataremos quizá en un primer momento que no son frecuentes las situaciones para ejercer. Siglos atrás, la vida humana estaba mucho más expuesta a las fuerzas de la naturaleza, a la arbitrariedad de los hombres y a la fragilidad del cuerpo. Hoy, en cambio,
Hay muchos países en los que raramente se presentará, salvo en el caso de emergencias o catástrofes naturales. La necesidad inmediata de dar sepultura a un difunto, de dar cobijo a alguien sin techo, porque la propia organización de los estados provee este servicio. Y sin embargo, no son pocos los lugares de la tierra en los que cada uno de estas obras de misericordia está a la orden del día. E incluso en los países más desarrollados, junto a la provisión de servicios de la asistencia social, existen muchas situaciones de gran precariedad material, el así llamado cuarto mundo. A todos nos corresponde tomar conciencia de estas realidades y pensar en qué medida podemos contribuir a remediarlas. Hay que abrir los ojos. Hay que saber mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. Por lo tanto, no podemos vivir de espaldas a la muchedumbre, encerrados en nuestro mundo pequeño. No fue así como vivió Jesús. Los evangelios no hablan muchas veces de su misericordia. Nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en la necesidad de los demás. Un primer movimiento de las obras de misericordia corporales es la solidaridad con todos los que sufren, aunque no les conozcamos. No solo nos preocupan los problemas de cada uno, sino que nos solidarizamos plenamente con los otros ciudadanos en las calamidades y desgracias públicas que nos afectan del mismo modo. A primera vista podría parecer que esta actitud es un sentimiento loable, pero inútil. Y sin embargo, esta solidaridad es el humus en el que puede crecer con fuerza la misericordia. De latín solidum, solidaridad, denota la convicción de pertenecer a un todo, de modo que percibimos como propias las vicisitudes de los demás. Aunque el término tiene sentido ya a nivel meramente humano para un cristiano, adquiere toda su fuerza. Ya no te pertenece, nos va a decir San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 6:19. La afirmación podría inquietar al hombre contemporáneo como una amenaza a su autonomía. Y sin embargo, lo que nos dice simplemente en expresión frecuente entre los últimos pontífices, que la humanidad y en particular la iglesia es una gran familia. Mantengan el amor fraterno. Acuérdense de los encarcelados como si estuvieran en prisión con ellas y de los que sufren, pues también ustedes viven en un cuerpo. Nos va a decir el libro de Hebreos en su capítulo 13 del 1 al 3. Aunque no sea posible estar al corriente de las dolencias de cada hombre, ni remediar materialmente todos esos problemas, un cristiano no se desentiende de ellos porque los ama con el corazón de Dios. Nos va a decir primera de Juan 3:20. Él es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Cuando en la Santa Misa pedimos al Padre que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, miramos a la plenitud de lo que ya es una realidad que crece silenciosamente como un bosque, donde los árboles buenos aportan solidaridad, comunión, confianza, apoyo, seguridad, sobriedad feliz y amistad. La solidaridad, entonces, hermanos, es cristiano, se concreta, pues en primer lugar, en la oración por los que sufren, aunque no les conozcamos. La mayor parte de las veces no veremos los frutos de esa oración, hecha también de trabajo y sacrificio. Pero estamos convencidos que todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Por este mismo motivo, el misal romano recoge un gran número de misas por varias necesidades que atienden a los motivos de todas las obras de misericordia. Las oraciones de los fieles, al final de la liturgia de la palabra, despiertan también en nosotros
el desvelo por todas las iglesias y por todos los hombres, de modo que podamos llegar a decir como San Pablo. Y nos dice San Pablo en 2 de Corintios 12 y de ahí del 28 al 29, quien desfallece sin que yo desfallezca, quien tiene un tropiezo sin que yo me abrace de dolor. La solidaridad también se despliega en simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo frente al mundo de consumo exacerbado, que a la vez el mundo del maltrato de la vida en toda su forma. Antiguamente era costumbre en muchas familias besar el pan cuando caía al suelo. Se reconocía así el trabajo que suponía lograr el alimento y se agradecía la posibilidad de tener algo que llevarse a la boca. Dar de comer al hambriento se puede concretar pues en comer lo que nos ponen, en evitar caprichos innecesarios, en aprovechar con creatividad las sobras de comida. Dar de beber al sediento quizás nos llevará a evitar el derroche innecesario del agua, que en tantos lugares es un bien escasísimo. Vestir al desnudo se concretará también en cuidar la ropa, heredarla de unos hermanos a otros, sobreponerse a veces al vivir según la moda, etc. De esas pequeñas o no tan pequeñas renuncias podrán salir limosnas para dar alegría a los más necesitados, como enseñaba San José María a los chicos de San Rafael, o también donativos para salir al encuentro de emergencias humanitarias. Meses atrás el Papa nos decía a propósito que si el jubileo no llega a los bolsillos, no es un verdadero jubileo. Amados hermanos, es importante preguntarse hoy, a la luz de esta enseñanza, si cada uno de nosotros ha comprendido que Dios mismo nos modeló a partir del polvo de la tierra. Fueron las manos de Dios los que nos crearon, el Dios artesano, que nos creó a su imagen y semejanza y aún quiso hacerse uno de los nuestros. Hemos comprendido lo que significa que el Hijo de Dios se haya encarnado, que haya tomado cuerpo, alma y voz de hombre, que haya participado en nuestro destino hasta experimentar el desgarramiento supremo de la muerte. Hoy hemos descubierto que de vocación se trata y vocación universal. Cuando el Señor dice a sus discípulos de todos los tiempos a nosotros, como va a decir en San Lucas 6:36, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, y que las obras de misericordia despliegan ante nosotros esa llamada. Si como hemos visto, un primer movimiento de las obras de misericordia corporales es la solidaridad con todos los que sufren, aunque no les conozcamos. ¿Es así mi pensamiento y mi mirada en este momento de vida, de mi vida? ¿Será, hermanos, que cada uno hoy abrimos los ojos para saber mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean? ¿O acaso vivimos de espaldas a la muchedumbre, encerrados en nuestro pequeño mundo? ¿Fue así como vivió Jesús? ¿Estamos conscientes hoy de lo que dice Pablo a los Corintios, y hoy a cada uno, ya no te perteneces? Finalmente, queridos hermanos, cuando en la Santa Misa pedimos al Padre que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Miramos a la plenitud de lo que ya es una realidad, que crece silenciosamente. Verdaderamente crece su misericordia en mi corazón, en mi mirada, para llevarla a la acción. Que el Señor, todo el universo, nos inunde con su amor en el Espíritu Santo y nos envíe con la certeza
de que ya no somos nosotros los que vamos. Es Cristo en nosotros quien va. Amén. 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 Ahora, hermanos, continuaremos con nuestro siguiente tema a cargo de Gunther. Muchas gracias. Espero me escuchen bien todos. Buenas noches. Un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente estas enseñanzas tan ricas, tan profundas. Y lo que más me impacta, fíjense ustedes, que es lo actual de estas enseñanzas. La aplicación actual, el día a día que podemos aplicar de estas enseñanzas. Eso es algo divino y algo precioso, algo que Dios nos está llamando en esta noche, especialmente a nosotros que afortunadamente gozamos hoy de buena salud y que entre el día a día pues estamos batallando, pero que estamos saliendo adelante, gracias a Dios, y esta bendita reunión es muestra de ello, ¿verdad? Estuvimos platicando ya anteriormente de algunas de las bondades de Dios, ¿verdad? Las obras de misericordia. Y vamos a continuar con la hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver con lo que habíamos anteriormente hablado. Ya muy bien nuestro hermano Nectalí nos hizo una introducción muy linda de cómo Jesús quiere que nuestro corazón se prepare para esa misericordia que tenemos que contagiar hacia el otro. Y continuamos con el no abandonar al débil, porque lógicamente tenemos que centrarnos en brindar esa misericordia. Pero la misericordia es obviamente, no es fácil darla a la persona que nos conviene o que nos cae bien, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, el tema continúa con no abandonar al débil. En esta continuidad del tema, estamos viendo que los padres, en primer lugar, o sea, nosotros, en el caso de los padres de hogar, con nuestro ejemplo podemos hacer mucho, ¿verdad? Para que nuestros hijos se contagien y continúen viviendo nuestra obra de misericordia. Vamos a enseñarles entonces a superar ese egoísmo, a emplear parte de su tiempo con generosidad en el servicio a aquellos que son menos afortunados, participando en tareas adecuadas a su edad, obviamente, que créanme que en realidad, analizando el tema, lo hicimos con nuestros hijos en una comunidad pequeña que tenemos. En algún momento fuimos a algunos hospitales a brindar una tacita de café, un pan a aquellas personas que estaban esperando a sus enfermos, ¿verdad? Y créanme que esa tarea se les impregnó tanto que ahora ya miran a la persona o a las personas con diferentes ojos a partir de aquel momento. Entonces, en esta enseñanza, pues prácticamente nos enseña que el empleo de parte del tiempo de nuestros hijos con la generosidad en el servicio a aquellos que son menos afortunados, participando en estas tareas que, como decíamos, tienen que ser yendo adecuadas a su edad, así como a la nuestra también puede ser adecuadas a otras actividades en específico. Se va a poner entonces de manifiesto ese afán de la solidaridad humana y divina, ¿verdad? Como la caridad es ordenada, porque sería falsa aquella caridad de la que quien se volcara en quienes viven lejos y se desentendiera de aquellos que le rodean. Es decir, esa superación de ese egoísmo empieza habitualmente en nuestro propio hogar. Todos, pequeños y mayores, tenemos que aprender a levantar esa mirada para descubrir aquellas indigencias cotidianas que son pequeñas de quienes viven con nosotros. En particular, es necesario también acompañar a aquellos familiares y amigos que sufren enfermedades más en esta pandemia, sin considerar sus dolencias como una distorsión para la que habría que encontrar soluciones meramente técnicas, ¿verdad? Es decir, obviamente tenemos que volcarnos hacia esa misericordia, hacia este próximo más cercano, que es nuestra familia próxima. Y hace referencia el autor al Salmo 71, específicamente su versículo 9, que pues nos menciona, ¿verdad? Dice: no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando fuerzas, no me abandones. Cada uno de nosotros en nuestra etapa de vida que estamos, vamos creciendo poco a poco.
Pero ya cuando hay un clamor un poquito de personas mayores, es el clamor aquel del anciano que teme el olvido y el desprecio. Es importantísimo que muchos son los aquellos avances de la ciencia que permiten mejorar las condiciones de los enfermos. Pero fíjense que en ningún momento ninguna ciencia ha podido reemplazar aquella cercanía humana, que lejos de ver un peso encima, una tarea forzosa o algo obligatorio, adivina que Cristo es el que pasa, ¿verdad? Porque Cristo es el que necesita que lo cuidemos, porque Cristo está en el hermano, porque los enfermos son Cristo. Y esa es la forma en la que tenemos que verlos para poder tener esa misericordia hacia los más próximos. Escribió San José María en una expresión muy audaz que refleja la llamada exigente del Señor. Dice, en verdad les digo, a mí me lo hiciste. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 40. ¿Por qué digamos, por qué nos dice esto? ¿Por qué nos hace esta relación San José María Escriba? ¿Por qué? Porque obviamente ya habíamos analizado anteriormente, el hermano anteriormente nos concretó, ¿verdad? Nos concretó esa, ¿dónde está? ¿Dónde es tú? ¿Dónde te di de comer? ¿Dónde te di de beber? ¿Verdad? Entonces, si yo ayudo al hermano, es a Cristo en el que estoy ayudando y por ello establece esta bella expresión en donde dice, en verdad les digo, a mí me lo hiciste. Cuando tú le diste de beber a una persona necesitada, visitaste al enfermo, visitaste al preso, ¿a quién se lo hicimos? No al preso, no a la persona. Claro, el preso siente en nosotros, el enfermo siente en nosotros esa cercanía porque no somos nosotros los que estamos en ese momento hacia él. Es Jesús el que está demostrándose hacia él y es Jesús el que les da a través de nuestra humanidad imperfecta, pero que en ese momento Jesús nos da esa perfección para que el hermano se sienta más aliviado. Obviamente, hay una pregunta que se hace. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? En ocasiones puede costar ver a Dios detrás de aquella persona que sufre, porque de repente, cuando son grandes o cuando tienen alguna dolencia digamos, excepcional, las personas son malhumoradas o se miran como que están disgustadas, o a veces también son un poquito egoístas, ¿verdad? Sin embargo, pero la persona enferma establece, precisamente por su debilidad, se hace aún más merecedora de ese amor, ¿verdad? Un resplandor divino ilumina los rasgos del hombre enfermo que se asemeja a Cristo doliente. Tan desfigurado que no hay en él parecer ni hermosura que atraiga nuestra mirada, ni belleza que nos agrade de él. La atención de los enfermos, de los ancianos, de los moribundos, requiere por eso entonces una buena dosis de paciencia, de generosidad en nuestro tiempo, especialmente cuando se trata de enfermedades que se prolongan en el tiempo, especialmente en esta pandemia, que tenemos que tener cuidado. No sé si, creo que me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos. Yo creo que solo es problema de Carlos. Ah, perfecto. Cualquier cosa me hacen saber, por favor. Sí, continuamos entonces, ¿verdad? Estábamos hablando entonces de la paciencia y generosidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Ya en la enseñanza se nos habla del buen samaritano, ¿verdad? Y el buen samaritano iba en su camino. Y yo me acuerdo ya en alguna enseñanza mucho antes, cuando estudiamos presencialmente allá en San Nicolás de Tolentino, nosotros analizamos esta parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y decía, él también tenía sus compromisos, sus cosas que hacer, él tenía sus leyes que seguir, él tenía sus paradigmas que respetar. Sin embargo, él, a pesar de las cosas que tenía que hacer, actúa de manera sobrenatural porque se fija en aquella miseria de la persona a la que atiende y que, por cierto, la atiende perfectamente y la cuida de él y da de él para que esta persona salga adelante. Pero en realidad quienes como él hacen de esa atención una tarea ineludible, sin refugiarse en la frialdad, dice, de soluciones que a fin de cuentas consisten en descartar quienes ya humanamente pueden aportar poco. Entonces, en este sentido, el Señor les dice, si comprenden esto y lo hacen, serán bienaventurados. A quienes han sabido cuidar de los débiles, Dios les reserva una bienvenida llena de ternura. Vengan,
benditos de mi Padre. Esto lo establece Mateo en su capítulo 25, versículo 34. La grandeza de la humanidad, según Benedicto XVI, está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, también interiormente es una sociedad cruel e inhumana. Sabias palabras de Benedicto. Por eso entonces los enfermos nos devuelven la humanidad que el ritmo agitado del mundo se lleva a veces por delante. Nos recuerdan que aquellas personas son más importantes que las cosas al ser que la función. Esto me recuerda mucho la tristeza de la pandemia, pero la alegría de saber que como cristianos y humanos le dimos más valor a la familia, más valor a las reuniones de familia, más valor a las actividades que no podíamos realizar en familia cuando no estábamos en pandemia. Y esto me llega a mí al tema de cuántas veces reflexionaron miles de personas que en realidad lo que cuenta no es lo material, lo que cuenta no es lo que yo tenga, porque en pandemia ¿de qué le servía a una persona tener 10 carros parqueados si no podía ni salir? Y eso es lo que el Papa Benedicto escribió en cuanto a que el sufrimiento que sea compartido y sobrellevado también interiormente, que no sea sobrellevado interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Y estas circunstancias nos han vuelto más humanos y más con estos temas tan profundos que estamos viendo y que nos estamos compartiendo entre los hermanos. Humildemente, pues para mí fue un tema bastante difícil de absorber, lo tuve que leer varias veces, lo fui analizando, y decía, pero ¿qué puedo decir yo al respecto si yo no soy quien para poder hablar? Sin embargo, le pedí a Dios sabiduría y en mi imperfección pecadora le dije, no, que seas tú el que hables a los hermanos, yo no voy a estar, que seas tú, yo no soy quien va a hablar. Y miren, gracias a Dios hemos podido ir, digamos, desenmarañando estas ideas tan bonitas y, digamos, aplicando no solo circunstancias del pasado, hablemos, digamos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sino que situaciones actuales, como lo fue Benedicto XVI, en un mundo que considera cruel y inhumano al no sobrellevar esas cargas. Algunas personas, porque Dios les ha llevado por ese camino, porque lo han escogido para sí, acaban dedicando una parte importante de sus días a cuidar de quienes sufren, sin esperar que nadie reconozca su tarea. Me vino a la mente Santa Teresa, ¿verdad? De Jesús, de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ellos decían que así como estas personas, dice, porque Dios les ha llevado por ese camino, o porque así lo han escogido, dice, acaban dedicando parte importante de sus días a cuidar de quienes sufren sin esperar que nadie reconozca su tarea. Aunque no salen en las guías de viajes, eso decía yo, ¿qué será? ¿Qué significa? Me imagino yo que lo que él quiso manifestarnos es, aunque no salga uno en la prensa, en la televisión, en la radio o generando algún tipo de expectativa espectacular para poder vanagloriarse personalmente, estas personas que Dios ha llevado por ese camino, las bendice porque ellos saben cuidar de aquellos que sufren. Ellos son parte del auténtico patrimonio de la humanidad. Imagínense cómo lo hace de bella esa expresión, ¿verdad? El ser uno preocupado por los demás, el fijarse en esa miseria del otro y no hacerlo ver ante la sociedad para vanagloria propia, dice, se convierte como un patrimonio de la humanidad. Porque nos enseñan a todos a que estamos en este mundo para cuidar, es decir, para servir y no ser servidos, como decía Juan Pablo II. Ese es el sentido perenne de la hospitalidad, que era lo que el título que estuvimos analizando en un inicio, y que en realidad esta hospitalidad es acoger a aquella persona para regalarle mi tiempo, regalarle mi amor para que se sienta protegido, curado, sanado, acompañado en su soledad. Raramente nos toca enterrar a un difunto, ¿verdad? Me acaba de pasar, lamentablemente, pues falleció un gran amigo, un cliente amigo, pero se convirtió amigo con el tiempo. Pero fíjense que lo importante está en que obviamente, digamos, y más en estas circunstancias de pandemia, pues no podemos estarnos arriesgando muchas cosas. Pero no es al difunto al que acompañamos porque él ya va en su camino hacia Dios, en la resurrección que nosotros como cristianos católicos creemos.
Es triste esa partida. Sin embargo, nosotros a los que podemos acompañar y guiar es no solo a esa persona en su partida, sino a sus familiares en esos últimos momentos, ¿verdad? Porque realmente dice el de aquí, digamos, en el texto se establece que dice que por eso la participación en un funeral es siempre más que un cumplido social. Si vamos al fondo de esos gestos, veremos que guardan un pulso de la genuina humanidad que se abre a la eternidad. También aquí la misericordia de la paz, a quien parte y a quien pertenece, haciéndonos sentir que Dios es más grande que la muerte y que permaneciendo en Él incluso la última separación es un hasta la vista. Es lo que les decía, ¿verdad? Es una esperanza de la resurrección y del gozo eterno que Jesús siempre nos prometió. Ahora, vamos a otro punto importante. Ya hablamos de la hospitalidad, de cómo podernos donar nuestro tiempo, de cómo poder compartir con el que sufre, de cómo acompañar al que está solo, pero también tenemos que tener esa creatividad, ¿verdad? Que hay que trabajar con lo que tenemos a mano, porque lógicamente no todos contamos con los mismos recursos, no necesariamente económicos, ¿verdad? Sino que también de tiempo, recurso de paciencia, recurso de algunas circunstancias que no tenemos a la mano, pero tenemos que trabajar con lo que hay. Y en el texto, digamos, de la meditación que estamos realizando el día de hoy, nos toca un tema bastante duro, ¿verdad? Dice, las familias que emigran huyendo de la guerra. Imagínense esta triste historia de las personas que estaban en Afganistán, que tienen que huir con lo poco que puedan tener, porque con temor a la muerte, a que les hagan daño a sus familiares. Personas también que están en desempleo. Imagínense, esta pandemia ha traído mucho desempleo, mucha pobreza, mucha pérdida. Son prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna. También está esa prisión que se esconde digamos, en los vicios como la drogadicción. Menciona el hedonismo, que es aquella tendencia a solo buscar el placer y el bienestar propio, ¿verdad? En cualquier ámbito de la vida. También mencionaban un término que yo no lo había escuchado, que se llama ludopatía, que es el deseo irrefrenable de seguir apostando a pesar de los estragos que esto causa en una vida. Imagínense ustedes, qué difícil, ¿verdad? Imagínense no tener aquel empacho en poder poner en riesgo los bienes de una familia entera. Dios guarde, eso es algo también, es algo que puede minar el buen desarrollo de una familia. Y así en temas, ¿verdad? Podemos establecer también que son muchas las necesidades materiales que podemos detectar también a nuestro alrededor, ¿verdad? Uno podría no saber por qué y cómo empezar. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas pequeñas iniciativas, ojo, pequeñas iniciativas, no nos dicen, es que tenemos que formar un grupo de 1000 personas y no, pequeñas iniciativas, ¿verdad? Dirigidas a resolver alguna carencia en nuestro entorno más inmediata. Puede ser la persona que necesita el policía que me guarde en la noche, ¿verdad? Puede ser. Empezadas con lo que se tiene. Regularmente a veces uno pues no comparte lo que tiene y uno debe de compartir lo que tiene. Y con quién puede, es decir, la mayor parte de las veces con más buen humor y creatividad que tiempo, recursos económicos o facilidades de los entes públicos acaban haciendo mucho bien porque la gratitud genera un agradecimiento que es motor de nuevas iniciativas. La misericordia, entonces, encuentra misericordia. ¿Qué significa esto? La contagia. Porque una sonrisa recibida de una persona que yo comparto con es algo que se contagia, ¿verdad? Y entonces lo insta a él y a mí a seguir haciendo el bien. Se cumple entonces la parábola evangélica del grano de mostaza. Es decir, que sin duda la más pequeña de todas aquellas semillas, pero cuando ha crecido es mayor que cualquier hortaliza y llega a hacerse como un árbol hasta el punto de que los pájaros del cielo, dice, acuden a anidar en sus ramas, según Mateo capítulo 13, versículo 32. Interesantísimo, ¿verdad? Por eso es que mi papá decía, es que mira, mi hijo, en pequeños detalles se muestran grandes hombres, y tenía toda la razón, era por eso, ¿verdad? Porque nosotros con un pequeño detalle, pero demostrado de corazón, podemos abrir miles de puertas, podemos hacer muchas cosas, podemos tener la empatía de muchas personas, ¿verdad? Las necesidades de cada lugar y las posibilidades de cada uno son muy variadas. Lo mejor es apostar por algo que esté al alcance de la mano y ponerse a trabajar. Con el tiempo, muchas veces menos de lo que pensaríamos, se abrirán puertas que parecía que iban a permanecer cerradas. Y se llega entonces a los encarcelados, a los cautivos de tantas otras adicciones
que están abandonados como en la alcantarilla de un mundo que les ha descartado cuando se han roto. Hay quien, por ejemplo, dice, está desbordado de trabajo y aunque creía no tener tiempo para estas labores, descubre el modo de redirigir parte de sus esfuerzos hacia realidades que ocupen a otros y les saquen del bache de quien estaba en vida sin rumbo. Entonces surgen las sinergias. Una sinergia es cuando uno pone poco a poco, digamos, su capacidad, su tiempo de gestión y relaciones, y otros con menos capacidades de organizar pone también horas de trabajo. Es decir, hay una combinación de actividades para poder entonces pues llegar a llevar a cabo un feliz término y poder estar en contacto personas unas con otras. Menciona a los jubilados, por ejemplo. Se abre así entonces el panorama de una segunda juventud en la que pueden transmitir mucho de su experiencia de la vida. Independientemente de su grado de instrucción o de riqueza, todas las personas tienen algo para aportar en la construcción de una civilización más justa y fraterna. De modo concreto, creo que todos pueden aprender mucho del ejemplo de generosidad y solidaridad de las personas más sencillas. Esa sabiduría generosa que sabe añadir más agua a los frijoles, de la cual nuestro mundo está tan necesitado, ¿verdad? Importantísima esa instrucción, esa sabiduría generosa, ¿verdad? Podemos compartir un poco más con los demás siempre y cuando estamos capacitados y tenemos esa estrategia. Evocando sus primeros años de sacerdote en Madrid, San José María recordaba cómo iba por aquellos descampados, a enjuagar lágrimas, a ayudar a los que necesitaban ayuda, a tratar con cariño a los niños, a los viejitos, a los enfermos, y recibía mucha correspondencia de afecto y alguna que otra pedrada también, ¿verdad? Y pensaba que en las iniciativas de hoy, junto a tantas promovidas por los cristianos y por otras personas, son una realidad de muchos lugares del mundo y tienen que seguir creciendo como un río de paz. Hoy para mí esto es un sueño bendito, digo, que vivo entre tantos barrios extremos de ciudades grandes donde tratamos a la gente con cariño, mirando a los ojos, de frente, porque todos somos iguales. Entonces, amados hermanos, el día de hoy hemos escuchado grandes verdades para mejorar nuestra vida espiritual. Por ejemplo, hemos escuchado que la caridad es ordenada, la superación del egoísmo empieza habitualmente en el propio hogar. Entonces, hemos aprendido nosotros en nuestra familia, todos, ya sea pequeños, grandes o mayores, a levantar la mirada para descubrir las menudas indigencias cotidianas de quienes viven con nosotros. Nos preocupamos por nuestros familiares, qué están pensando, cómo se están sintiendo. Escuchamos también entonces que si nada puede reemplazar la cercanía humana, puede reemplazar la cercanía humana de quien en lugar de ver una carga en los enfermos, los ancianos, los indefensos, los ignorantes, los necesitados, descubre a Cristo que pasa, Cristo que necesita que le cuidemos, y descubrimos esta gran verdad: los enfermos son Él. ¿Qué tenemos entonces que hacer nosotros con ellos? Gran pregunta. ¿Cómo debemos comportarnos entonces con Jesús? Otra gran pregunta. Descubro con mi mirada entonces que contempla el resplandor divino que ilumina los rasgos del hombre enfermo que se asemeja a Cristo doliente, tan desfigurado que no hay en él parecer ni hermosura que atraiga nuestra mirada, ni belleza que nos agrade de él. ¿La descubro realmente? Descubro en esa sangre de Cristo el poder divino de esa misericordia que entregó su vida por nosotros. Descubro en esta persona a Jesús doliente y sufriente, en aquella persona que está necesitada de nuestra misericordia. Entonces, si yo realmente lo hago, Jesús, el Señor, me dice: si comprendes esto y lo haces, serás bienaventurado. A mí, que he sabido cuidar de los débiles, Dios me reserva una bienvenida llena de ternura. Ven, bendito de mi Padre. Finalmente, aprendimos entonces que aquellas personas que están enfermas, que están dolidas, aquellos sufrientes, que nos devuelven la humanidad que en el ritmo agitado del mundo se lleva a veces por delante, nos recuerda que las personas son más importantes que las cosas, el ser que la función. Es decir, aquella persona que no me sirve, sino nosotros ser servidos hacia ellos, o sea, servirles a ellos, no ser servidos por ellos. La misericordia entonces encuentra misericordia, la contagia. Estoy dispuesto y disponible para construir una nueva sociedad, una nueva cultura, con mi testimonio de vida, lleno de esa misericordia de Dios en Jesucristo. Estoy realmente dispuesto.
con aquella misericordia a la cual Dios me llama y me dice, ven Carlitos, ven Freddy, ven Roberto, ven Rafa, ven Eric Ramírez, ven Carlitos, ven Fernando Lau, realmente estoy dispuesto. Neftalí, estoy dispuesto a dar esa hora de más, ese tiempo de más por Jesús. Es una gran interrogante que tenemos que el día de hoy en nuestra oración en la noche, cada uno de nosotros ponerla en nuestros corazones para que podamos entender lo que realmente Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, realmente lo que yo espero es que pues a través de esta pequeña enseñanza podamos descubrir muchas cosas, ser actuales, no ser indiferentes ante lo que está sucediendo, cuidarnos mucho, ser responsables. Y para ello entonces voy a terminar con una pequeña oración diciéndole al amado Padre misericordioso que colme nuestra alma esta noche con esta nueva efusión de tu Espíritu Santo y que transforme nuestros corazones en el Sagrado Corazón misericordioso, eucarístico de su Espíritu Santo y que transforme nuestros corazones. Amado Padre, te damos gracias el día de hoy por esa bendición que nos diste. Ponemos en tus manos todas nuestras fuerzas y te decimos, haz de mí lo que tú quieras. Cualquier cosa que tú hagas de mí, Padre Celestial, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo. No deseo nada más, Dios mío, que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, en especial en todos estos hermanos que están escuchando el día de hoy esta enseñanza. Pongo mi vida en tus manos, Señor, y te la entrego, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una exigencia de amor darme a ti, abandonarme entre tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre, Padre Celestial, Padre bendito. Amén. Espero pues entonces que les haya gustado un poco la reflexión que se quiso hacer el día de hoy y para ello pues vamos a tener ya las palabras de despedida de nuestros hermanos para que podamos ya continuar y a ir a descansar en los brazos de nuestro Señor esta noche para que el día de mañana nos levante con más fuerza y que nos dé una sabiduría eterna para poder continuar en su camino. Gracias, jóvenes. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén. Por siempre sea alabado.